Hoy tenemos el gusto para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya estar con una integrante del equipo del nuevo film. Gurisitos, dirigido por José Pedro Charlo. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por la nota. Contanos un poquito cómo se fue gestando este film. Bueno, este film, Gurisitos, de José Pedro Charlo, la idea original empezó varios años antes, pero se empezó a filmar en 2019. Yo soy la montajista y también entro en 2019 porque a medida que se fue filmando, se fue editando en paralelo. Entonces, empieza en 2019 con la idea de filmar el proceso de los niños del CAPI, que es el Centro de Atención a la Primera Infancia, que se llama Los Teritos, que queda en Paso de la Bollada, y la idea era filmarlos a los niños de 2 y 3 años hasta que egresan del centro, que es a los 3 años que ellos egresan. Y bueno, se comenzó a filmar en septiembre del 2019 y se empezó en el 2020 con el objetivo de filmar todo el proceso a lo largo del año, y resulta que una semana después de que empezaron las clases sucedió lo que todos sabemos que sucedió el 13 de marzo del 2020, que fue el inicio de la pandemia. Entonces, creo que eso hace que el proceso de la película en su idea original quede trunco, pero abre un universo nuevo, posibilidades narrativas, porque nos permite contar todo lo que fue ese parate y todo lo que significó en la primera infancia. Luego vuelve a retomar las clases, pero creo que también ese hueco generó un conflicto que en su idea original no estaba en la película y que fue algo que, bueno, como el documental siempre te sorprende en la realidad y nos trajo esta problemática nueva. O sea que el corte de la pandemia está incluido en la historia del documental. Sí, claro, forma parte central de lo que cuenta la película porque fue así como te decía, básicamente íbamos a filmar todo el 2020, entonces fue imposible no pasar por esa experiencia. Y yo creo que a su vez lo enriqueció mucho la película, porque yo creo que a los que afectó a todo el mundo, pero la verdad que la primera infancia fue una de los sesgos que quedó más afectado con la pandemia, porque a ellos se les cortó un proceso que recién empezaban, que es vital de socialización en esa edad, y las consecuencias fueron terribles, porque al retomar las clases volvieron solo a la mitad. Algunos niños no querían estar, habían retrocedido en sus avances del aprendizaje. Se vieron las consecuencias, más en un contexto como un contexto del barrio que es de bajos recursos, que también hace a una población especialmente afectada en la pandemia. Entonces me parece que la película, y esto me parece re lindo y me parece que es lo central de la película, que es, la película está narrada desde el punto de vista de los niños y las niñas. La cámara está a la altura de ellos y todo se cuenta desde su perspectiva. Entonces, todo esto que yo te estoy diciendo de contexto, en realidad lo vemos a través de ellos. Lo vemos a través de sus juegos, a través de cómo esto de no poder ir más y después volver, y ahí vas leyendo la realidad a través de los ojos de ellos. Contame, Agustina, ¿cuál es cuáles fueron las distintas reacciones de estos niños de 3 años ante una cámara que los estaba filmando? Ujú. Bueno, yo no participé del rodaje en sí, la camarógrafa es Sofía Betarte, que hizo la dirección de fotografía, y la verdad, yo viendo el material me doy cuenta lo que fue pasando, y es que primero les llamaba mucho la atención, miraban mucho a cámara, curioseaban, también interactuaban con las personas que estaban detrás de cámara, eh, y luego se fueron acostumbrando. Después de ir tantas veces, ya después la cámara era como que estaba ahí, pero ya no era algo que les llamara la atención. Entonces, y yo creo que los niños tan pequeños también son súper auténticos, como que nunca van a impostar una imagen de sí mismos, siempre van a ser lo más puro que ellos son. Entonces, también una vez que se acostumbraron a ese objeto y a esas personas,
ellos eran, ¿no? Ya ni pensaban en que la cámara estaba ahí. Claro, claro, claro. Mm. Sí, Agustina, vos sos montajista, describime, para empezar, ¿cuántas horas de filmación te dieron en tus manos para hacer 70 minutos finales? Wow, no. Generalmente cuando recibo un documental, lo primero que hago es poner todo el material en una línea de tiempo y ver cuántas horas hay de bruto. En el caso de Gurisitos, como fui montando a medida que iban filmando, eso nunca lo hice. Entonces, no tengo clara cuántas horas fueron, pero sin duda fueron muchísimas horas para llegar después a esos 70 minutos. Yo creo que debe haber, si te dijera, seguro 60 horas de material. Y así que nos quedamos como con básicamente con un 10% del material. Imagínate, todo lo que quedó afuera. Sí. Pero todo lo que quedó afuera da para hacer 2 películas más, seguramente. Sí, pero claro, es que tú vas eligiendo y sobre todo en el montaje, muchas veces la película se termina de escribir en la sala de montaje, con el material que se filmó, con la presencia del director. O sea, no quiere decir que solo los montajistas escribimos las historias, no, para nada, sino que con todo lo que viene, después se va eligiendo y se va delineando por dónde sí, por dónde no. Y en ese proceso, algo que pasó específicamente con esta película fue que al comienzo esta película era mucho más narrada por las adultas, por la directora del CAPI, por las educadoras. Ellas tenían voz en la película, hablaban, tenían entrevistas, y eso se fue yendo, por ejemplo. Eso ya es una gran decisión de montaje de dejar fuera todo lo que eran entrevistas. Nos dedicamos más a un lenguaje observacional. Entonces, ya ahí, por ahí empezaste con una idea y luego te fuiste hacia otra. Entonces, luego que definimos esa línea narrativa observacional, también el material cada vez fue yendo más hacia ahí. Pero al principio había de todo, no se sabía si iba a haber un solo protagonista o no, que no lo hay, es una película más bien coral de los niños, pero bueno, también son decisiones que uno va tomando a lo largo de que va haciendo, porque puede ir con una idea inicial, pero el documental siempre es uno con la realidad, entonces siempre las decisiones se van tomando a medida que transcurre el tiempo, no podés decir, ah, voy a hacer esto, porque después la realidad nunca es esto, es mucho más. Y ese trabajo de elegir qué sí y qué no, lo hacías con José Pedro, Charlo. Sí, sí, ese trabajo lo hacíamos junto con José Pedro, él participó bastante activamente en el montaje y luego me dejaba a mí también que yo investigue y pruebe cosas y íbamos dialogando mucho. Yo lo que siento es que él tuvo mucha escucha conmigo y con Sofía, que nosotras fuimos las que propusimos quedarnos mucho con los niños y él también nos siguió la cabeza en eso y nos permitió, si bien estuvo presente y proponiendo mucho y como con una clara dirección, también nos dio mucha libertad para nosotras proponer qué queríamos y por dónde queríamos ir. Y eso me pareció muy valioso porque fue un diálogo constante, fue muy fluido el diálogo con José Pedro. ¿Y tu formación, dónde te formaste en esto, Agustina? Yo estudié en la Escuela de Cine del Uruguay, en la ECU, en la generación 2007. Ahí me formé como directora y también, obviamente, ahí teníamos como un abanico muy amplio y empecé también con la edición en esa época. Y hoy en día sigo trabajando como directora y como montajista. Contame algunos de los otros films o documentales o cortos en que has participado. Y bueno, yo en este momento estoy trabajando como directora, estoy terminando una película que se llama Salam, que la filmé en los campamentos de refugiados saharauis en el territorio argelino, pero ellos son refugiados que vienen de Sahara Occidental y están viviendo ahí hace ya casi medio siglo. Y lo que me llevó con el equipo que fuimos fue la curiosidad de que en ese lugar hay una escuela de cine. Entonces, en un lugar donde casi no hay recursos, hay una escuela de cine. Y bueno, y eso fuimos a conocer, a intercambiar, a colaborar, y ahí nos dimos cuenta de que el rol de estos cineastas es mantener viva esa cultura, porque si no es una cultura que está tendiendo a desaparecer, porque son refugiados y el mundo los ha olvidado. Entonces, estos cineastas tienen como
como esa misión de preservar su cultura y su identidad. Entonces, nada, es un documental que cuenta como esta misión que tienen estos cineastas en su cultura y los acompaño en varias de sus actividades. Ese es un proyecto que estoy a punto de terminar, se estrena el año que viene. Y tengo otro documental, estos dos son largometrajes. Y el otro está en etapa de desarrollo que se llama Por ahora las mujeres del lunarejo, también un documental sobre las tejedoras de flor de lana del Valle del Lunarejo en Rivera. Yo hice un corto que se llama Tejedoras, que se estrenó en 2021, que le fue muy bien, ganó en el Festival de Cinemateca como Mejor Corto Nacional, ha tenido un recorrido muy importante de festivales, y a partir de ese corto el público lo recibió muy bien y nos expresó sus ganas de seguir conociendo a estas mujeres, así que estamos desarrollando un largometraje. Ese lo codirijo con Ana Missenmacher. Somos dos directoras en ese caso. El- ¿Cómo se llama esa región de Rivera? El Valle del Lunarejo. Valle del Lunarejo. Lunarejo, Ajá. sí. Es un área protegida que queda, en realidad queda cerca de Masoller, a unos 60 kilómetros de Rivera, muy cerca de Tranqueras también. Y es un valle muy hermoso, un contexto, la naturaleza es imponente en ese lugar. Y ahí viven estas mujeres que tienen un colectivo de tejido artesanal y con las que filmamos el cortometraje de Tejedoras y que ahora estamos desarrollando este otro largometraje. Qué coincidencia, porque José Pedro Charlo tiene, ¿no? Una película, unos primeros documentales del 2000, creo que se llama Héctor el Tejedor, ¿no? Sí, sí, increíble, sí, sí, Eh, hemos hablado de estas Han cosas. hablado. Sí. Che, A Agustina, mí me gusta mucho el cine de José Pedro, yo la verdad que lo respeto mucho como director. Antes de conocerlo y de trabajar con él personalmente, yo ya valoraba mucho su cinematografía. él también es docente, ¿no? En este momento creo que no. No, no. Sí, No, por lo menos no me tocó tenerlo como docente ni nada. sí, tiene realmente una producción fantástica, Sí, José Pedro. Agustina, contame, o sea que Salam es un film tuyo que va a estar el próximo año en sí, cartelera. sí. Y Las Tejedoras va a estar dentro de cuánto, un par de años más. Y bueno, el cortometraje ya está disponible, por ejemplo, en Retina Latina para Ah, quienes quieran verlo. ok, Y después el largometraje no sabemos. Recién estamos en etapa de desarrollo y presentándonos a algún fondo de producción, pero estamos como todavía recién empezando. genial. Che, Agustina, contame algo del resto del equipo que integra este. Bueno, en el equipo está Sofía Betarte de camarógrafa, que es la directora de fotografía, que la verdad que ella para mí hizo un trabajo excepcional en este caso. Como cámara adicional también estuvo Diego Varela. En el sonido fueron rotando varias personas, pero estuvo Álvaro Rivero, estuvo Rocío López, estuvo Rafael Álvarez, si no me equivoco, algún día, también no sé si Andrés Costa, que fue quien hizo la postproducción de sonido. Eh, que está muy linda, y después la música la hizo Daniela Falián. La producción es de Clara Charlo, que es la hija de José Pedro, pero es productora, trabaja en el medio audiovisual como productora. Y bueno, espero no estarme olvidando seguro hay más gente en el equipo, porque bueno, también ahora hay gente encargándose de la prensa, de la distribución, pero bueno, eso es como el equipo con el que más me vinculé yo en el proceso del montaje. Y la verdad, un equipo muy lindo. Viste que los documentales son equipos reducidos de personas, pero bueno, siempre es lindo también trabajar en conjunto. ¿Estuviste en el barrio, en La Bollada, vos? Yo no conozco el barrio porque conozco la zona, porque de mis primeras experiencias laborales fueron en el oeste de Montevideo, en centros juveniles, cuando era recién, cuando todavía estudiaba, trabajaba en centros juveniles dando talleres de audiovisual comunitario y formé parte del colectivo Árbol de televisión comunitaria también muchos años, y en esas instancias sí estuve mucho trabajando en esa zona, pero no fui durante el rodaje, no estuve presente. Yo veía todo en el material, todo era el material que me llegaba.
Que es muy Decime, gracioso porque los montajistas nos pasa de que a veces sentimos que conocemos a las personas, por más de que nunca nos vimos cara a cara, pero me ha pasado muchas veces de cruzarme con las personas y decir, te conozco, ah, no, yo te edité. Y tal. qué bárbaro, y ahora estás, sos docente, contame tu vida laboral en este Bueno, momento. en mi vida laboral en este momento me dedico haciendo el montaje de varias cositas, pero estoy dando clases también en la Universidad Católica, doy laboratorio de creación audiovisual, que es una materia de segundo año, donde abordamos más que nada lenguaje audiovisual, es una materia en el que en el proceso del año ellos llegan a un guión que luego van a filmar en el semestre siguiente, entonces, bueno, es acompañarlos en todo ese proceso creativo hasta llegar a esa idea y ese guión. Y mi énfasis, trabajo con una profesora que es docente de guión y mi énfasis es más en lenguaje audiovisual. Ahí hay una gran demanda al menos por la educación en el Uruguay y en el cine. ¿Has tenido demanda del exterior en tu trabajo como montajista? Sí, de hecho ahora acabo de terminar una película chilena que se llama Junto a la juventud que tenía, que es un documental de una directora que se llama Siri Pihuanca. Y también he trabajado en coproducción con Francia. La verdad que el montaje tiene esa ventaja de que en realidad si el material llega, lo que podemos trabajar a distancia fácilmente. Hay veces que los directores participan en la isla porque vienen y hay veces que no, que es todo de forma remota. Y el lugar de trabajo tuyo, ¿dónde es? El lugar de trabajo mío es en mi casa. Yo me armé una habitación donde tengo un escritorio. O sea, sería el contraplano de lo que estás viendo en este momento. Arriba de esta computadora donde estamos ahora tengo unos monitores y unos parlantes. Y bueno, y yo trabajo acá en mi casa, que la verdad que es una gran ventaja porque a mí me gusta mucho como esa cosa autodisciplinaria. Me levanto, hago mi rutina y siempre a la misma hora vengo y me siento en la isla a trabajar. Y en este momento particular de mi vida, que acabo de ser mamá, también me viene muy bien trabajar en mi casa. Así que es algo que me gusta. En otros momentos he trabajado en islas fuera de mi casa, cuando trabajé más que nada en televisión. Trabajé en TV Ciudad y también para algunos programas con una casa productora que siempre trabajo, que ellos montan una isla en otro lugar y trabajamos un equipo de editores fuera. Pero son ocasiones particulares. Cuando son documentales así o proyectos de cine nacional, los edito en mi casa. Y Agustina, estos materiales que usás, estos equipos, ¿estos son equipos que estás renovando? ¿Son equipos cómo funciona la adquisición y la actualización que tenés con estos materiales? Y bueno, eso es un tema que nosotros mismos tenemos que gestionarnos, que es, sí, tenemos que renovar, sobre todo tenemos que estar muy ayornados en el tema de los programas de edición, que ahí cada uno elige en qué editar, porque puede usar diferentes software, como yo edito, por ejemplo, en Adobe Premiere, pero también he utilizado Avid o he utilizado DaVinci, y esas cosas son programas que uno tiene que conseguir. Hay algunos proyectos que a veces te subvencionan los programas, pero en general son programas que nosotros mismos nos abastecemos. Y lo mismo con los equipos. Los equipos, esta computadora que tengo yo me la armé yo te diría que de aparte, porque hay un monitor y los parlantes que los tengo desde antes y el año pasado me compré una torre y un monitor que son como los más actualizados que tengo. Y así voy renovando. Mi próximo paso va a ser renovar mis parlantes, por ejemplo. Pero bueno, son inversiones que hacemos nosotros, no hay nada que nos subvencione eso. Qué genial. Che, Agustín, ¿cuándo es que se estrena este documental? El Gurisitos es Sí, el 21 de septiembre. el 20 de septiembre. ¿Se estrena Sí. dónde, sabes? Ay, seguro me voy a quedar, voy a No decirte importa, mal. no Creo que importa. podemos complementar la nota porque va a estar en varios lugares, se va a estrenar en Seguro. Cinemateca, pero el día del estreno, por ejemplo, vamos a estar presentes en el Florencio Sánchez. Ah, en el El Cerro. 21, sí, ahí es donde sería como el estreno oficial con la presencia del equipo.
que Y ahí ya que seguramente, estamos, invitamos a los que vean la nota a que vayan y estén ahí, que va a ser con entrada gratuita. y seguramente estarán muchos de los niños por ahí dando vueltas. Y bueno, fue hermoso. En el preestreno que se hizo en el Doc Montevideo participaron todos los niños y las niñas y los padres y estuvieron toda la película fascinados, comentando y después subieron todos al escenario y hablaron de lo que vieron y fue maravilloso. Tenías que verle las caritas que además ahora, claro, o sea, ya tienen 5 o 6 años, están mucho más grandes, pero son los mismos niños que estaban ahí y estaban muy felices de verse. La verdad que fue muy emotivo. Terminaron cantando una canción que cantan en la película. Estuvo hermoso. Qué lindo, ¿eh? Qué Sí, registro emocionante. La verdad que sí. muy emocionante, buenísimo. Que Agustina, te agradezco mucho este rato Bueno, juntos. por favor. Y bueno, vamos a tratar de estar en el estreno, pero si no, vamos a difundir Sí, sí, por sí. todos lados. Te mando un abrazo grande y suerte, ¿eh? Dale, buenísimo. Muchas gracias.